Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Hoy que estamos comenzando un año nuevo, es importante que te hagas el hábito de leer la Escritura todos los días. Dicen los expertos que en 21 días se puede crear un hábito. Pues sé constante en meditar la Escritura y por favor compártelo con otros. Acompáñanos en este día que corresponde Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 al capítulo 3, versículo 10. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza de que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica en sí mismo. Todo aquel que es puro, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Como lo dijimos en días anteriores, el apóstol Juan no es nada complicado, y aunque es conocido como el apóstol del amor, también Juan es demasiado claro y directo y muy franco para decir las cosas. En este pasaje, Juan nos expresa que en este mundo existen dos familias, solamente existen dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Y aunque la gente sin Cristo se moleste, y por supuesto no vamos a andar predicando esto, pero la realidad es que cuando nosotros no teníamos a Dios y vivíamos lejos de Dios y sin esperanza, vivíamos como hijos del diablo. Mentíamos, maldecíamos, practicábamos cosas malas en contra de la ley de Dios. La ley de Dios es pura, es santa, es buena. Y los mandamientos de Dios tienen por objeto conducirnos a una vida recta haciendo lo que a Dios le agrada. Y aunque ninguno de nosotros nos justificamos por las obras, sino por medio de la fe, las obras van a dar testimonio de nuestra fe. Por eso aquel que dice que ama a Dios, ama también a su hermano. Y también aquel que dice que ama a Dios, no practica el pecado. Entonces Juan no está diciendo que los creyentes jamás pecamos. Lo que Juan está diciendo es que nosotros no practicamos el pecado. Te lo voy a poner de una manera muy sencilla. A mí me gusta el fútbol y muy por allá de vez en cuando pateo un balón. Pero sabes, yo ya no me dedico a practicar el fútbol. De la misma manera debemos hacer con el pecado.
Ninguno de nosotros somos perfectos. Debemos venir a Dios y confesar nuestros pecados y saber que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Lo que a mí me sorprende, desde que yo conocí al Señor y hace más de 30 años que sirvo al Señor en el ministerio de la palabra, lo que más me ha sorprendido no es que la gente peque, no que los creyentes pequen, sino que se queden y permanezcan en el pecado sin sentir el menor remordimiento. Yo como creyente, cuando me he dado cuenta que he hecho algo incorrecto, no me siento bien. Sé que he ofendido a Dios, ofendí a mi esposo, a mis hijos o a alguien, y me siento mal y necesito reconciliarme con Dios y con mis semejantes. Lo grave es que cuando alguien que dice ser creyente y permanece pecando y pecando y vive tan tranquilamente, es más, hasta se suben a predicar sin menor peso de conciencia, eso no es correcto. Nosotros somos llamados a vivir un evangelio práctico. El que practica la verdad es de Dios. El que practica la mentira y diciendo que es lo que no es, ese, dice el Señor, es del diablo. El diablo peca desde el principio y los que practican el pecado son del diablo. Juan lo dice claro. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Jesucristo apareció para destruir el poder del pecado en la cruz. Él hizo todo para que tú y yo seamos libres del pecado. ¿Estás batallando con alguna adicción? ¿Estás batallando con un pecado moral? ¿Estás batallando con situaciones en tu vida? Déjame decirte, hay esperanza para ti, hay perdón para ti por medio de Cristo. No te compliques, no puedes estar en un lugar neutro, no puedes decir, sí amo a Dios, sí quiero ser cristiano, yo no quiero ser del diablo, pero no puedes estar a la mitad. Decídete hoy, o eres de Dios o eres del diablo. Ay, pastor, no me diga eso, es que esto es el evangelio, no hay puntos neutros. Y yo te invito de todo corazón a venir a Jesús. Él quiere y puede perdonarte. Él quiere y puede transformarte y hacerte una persona libre por su palabra. No volverte un religioso, caminar como un verdadero hijo de Dios. Padre, oro por cada uno de los que escuchan este mensaje. Y pido que tu palabra, tu Espíritu Santo, transforme sus vidas y les haga libres, libres del pecado, libres del diablo, libres de todo espíritu que les ata y que les domina. Pido que tu Espíritu Santo controle sus vidas, transforme sus vidas y les llene de gozo, de paz y de esperanza. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.